Buenos días, queridos hermanos. La verdad es que anima mucho ver la asistencia de este día, de este domingo. Parece que estamos llegando a la normalidad, ¿no? Parece que estamos llegando poco a poco a estar otra vez con la asistencia normal. Pensando precisamente en lo que es la asistencia a la iglesia, hace 3 o 4 días estaba ahí hurgando en internet, mirando algunas iglesias y algunos mensajes. Entré en la web de una iglesia que conozco muy bien porque nosotros asistíamos a ella hace muchos años atrás. Pero el asunto es que debido al problema del virus, en este momento no se permite prácticamente la asistencia de nadie, no es 10%, 20%, lo que sea, sino absolutamente nadie. Y estaba el pastor predicando y se veía el púlpito y el pastor estaba predicando, pero luego cuando había una toma del resto de la iglesia, todos los bancos vacíos. Y realmente impresionaba en el sentido de que él estaba predicando allí con mucho entusiasmo, como si estuviera totalmente llena la iglesia, pero estaba predicando con mucho entusiasmo y con mucha autoridad, pero no había absolutamente nadie. Y eso me recordó una película muy antigua también, se ve que nota que soy antiguo, una película muy antigua acerca de los últimos tiempos. Y entonces en una de las tomas se veía un pastor también predicando y en primer plano allí estaba el pastor, pero a medida que la cámara se iba alejando, iba mostrando que todos los bancos, absolutamente todo, estaban vacíos y era una iglesia enorme. Pero luego salía la cámara hacia afuera y la puerta estaba tapiada, estaba completamente clausurada, porque se trataba de que la iglesia ya había sido arrebatada y había quedado el que estaba en el púlpito. Eso es un llamado de atención para todos nosotros, porque debemos estar plenamente conscientes, seguros de dónde estamos en nuestra relación con el Señor, porque el Señor viene y debemos estar listos, preparados para que podamos gozarnos y estar para siempre en su presencia. Vamos a mirar en esta mañana, contrariamente a lo que dice el boletín. Si habéis mirado el boletín, veréis que ahí hay 4 puntos. Uy, esto será muy largo, dirán. Pero no, son solamente 2. Los otros 2 podéis ponerlos vosotros en vuestras casas. Pero de todas maneras, en estos 2 puntos vamos a mirar 2 capítulos distintos. Así que yo no sé si será muy largo o muy corto, pero de todas maneras ahí está. Vamos en primer lugar a abrir en nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Es interesante que en los 2 pasajes nos habla de ciegos. En el caso de Marcos, un ciego con un nombre muy común y bien conocido que se llama Bartimeo. En el caso de Mateo tenemos 2 ciegos. Ahora, el asunto es que los 2 pasajes son muy semejantes uno del otro. Prácticamente son calcados en cuanto a lo que sucede. Y en cuanto a estos pasajes hay mucha discrepancia en cuanto a que si son distintos acontecimientos, si es el mismo. Los comentaristas bíblicos discrepan en cuanto a esto y no se ponen de acuerdo, y unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero de todas maneras han llegado a una conclusión de que no hay discrepancia. Y lo que se ha dicho más de una vez es que los 2 pasajes se tratan del mismo hecho. La diferencia es que posiblemente Bartimeo era, digamos, el portavoz de estos 2 ciegos, o sea que la persona que tomó la iniciativa en lo que tiene que ver con lo que vamos a mirar en esta mañana. Así que no vamos a hablar de que se contradicen, porque en la Biblia no hay contradicción, simplemente hay distintos aspectos, pero sí vamos a mirar qué es lo que el Señor tiene para nosotros a través de este pasaje. En el versículo 46, vamos a comenzar en Marcos 10, versículo 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud. Tenemos al Señor Jesucristo en Jericó. Es una ciudad que es bien conocida en lo que tiene que ver con la revelación bíblica. En hebreo, la palabra es Jericó, lugar de fragancia. También en árabe tiene un nombre un poco distinto, es Arijá,
que viene de Yarij, o sea, ciudad de la diosa Luna. El libro de Deuteronomio capítulo 34 dice, también en Jueces 3:13, se le llama ciudad de las palmeras. Es interesante cuando nos acercamos a Jericó. Yo cuando fui, una de las primeras veces que fui a Jericó, me acerqué desde el norte, venía viajando desde el norte. Y cuando a lo lejos ves la ciudad, impresiona la enorme cantidad de palmeras que tiene. Al costado, y si bajamos desde el norte, a la mano derecha hay una montaña que ha sido llamada el Monte de la Tentación, porque se dice, no se ha comprobado, pero se dice que es el lugar donde el Señor Jesucristo fue tentado. Tiene una característica interesante de esta ciudad. Es la más antigua del mundo. Está a 30 kilómetros de Jerusalén y a 260 metros bajo el nivel del mar, muy cerca del Mar Muerto. Josué capítulo 2 nos habla de que Jericó es la puerta de entrada a la tierra prometida. Nos habla de los espías, de Rahab, de la conquista, y en Lucas nos dice que también era el hogar de Zaqueo. Aquí tenemos entonces a Jesús con su discípulo que viene a Jericó, y en ese momento le sale al encuentro un ciego, y aquí en este caso, en el caso de Marcos, dice su nombre era Bartimeo. Ahora, la ceguera de Bartimeo es un claro ejemplo de lo que es la sociedad incluso de nuestros días. Decimos que vemos, podemos hablar de cosas que vemos y que casi podríamos decir se ha agudizado nuestra visión porque podemos ver con claridad muchísimo más aspectos de lo que tiene que ver con la vida de los seres humanos. Hablamos de una sociedad completamente adelantada en todos los aspectos que tiene que ver con nuestra vida, tecnológicamente y en todos los demás aspectos. Pero sin embargo, estamos envueltos en tinieblas espirituales. No podemos ver la luz de la vida. Un ciego, sin lugar a duda, es una persona digna de compasión. Cada vez que vemos un ciego caminar por la acera, nos apartamos para dejarle paso porque sabemos que tiene dificultad. Y cada vez que pensamos en una persona ciega, realmente nos llena de compasión. Pero sin embargo, la ceguera no es solamente el no poder ver físicamente, sino también hay otro tipo de ceguera, la espiritual, la cual es mucho más grave y que no es solamente patrimonio de aquellos que viven en tinieblas espirituales, que no conocen nada de las verdades de Dios, porque también puede estar entre el pueblo de Dios. Con toda razón Jesús dijo a la iglesia de la Odisea, eres ciego. ¿Cómo es posible que el Señor le diga a supuestos creyentes de una de las iglesias que habían sido establecidas y que estaban funcionando, iglesias que tal vez se congregaban como nosotros, que tal vez cantaban como nosotros, que tal vez abrían la Biblia como nosotros, pero sin embargo el Señor le dice, eres ciego? Y eso es realmente grave. Y debemos nosotros pensar, ¿soy yo ciego a las verdades eternas de la palabra de Dios? ¿He cerrado mis ojos para no ver lo que la Biblia me dice directamente en cuanto a mi necesidad, mi condición, mi estado espiritual, mi relación con el Señor? ¿Soy o me estoy volviendo ciego o quiero ser ciego para no comprometerme con lo que Dios quiere decirme? Versículo 46 dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces. Antes de que Bartimeo abriera su boca, con su actitud reconoce que tiene una necesidad que necesita ser satisfecha. Ese precisamente es una de las cosas que es digna de admirar de este hombre, porque no toda la gente está dispuesta a reconocer la relación que tiene, la condición en que se encuentra, el momento en que está con relación al Señor. No reconocer nuestra condición espiritual es un gran obstáculo. También en el caso de la Odisea, el Señor le dice a los de esta iglesia, tú dices, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Es decir, aquí tenemos una persona que no reconoce la situación en que se encuentra, no reconoce su estado espiritual, no reconoce su necesidad, no reconoce que necesita desesperadamente
volverse al Señor. En cambio, cuando reconocemos que no somos justos ni aún uno, que somos pecadores, entonces podemos decir, como el carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? O como aquel que se acercó mientras el fariseo oraba y decía, no soy como los demás, doy diezmo de todo lo que poseo, ayuno 2 veces a la semana, no soy como aquellos ladrones, adúlteros, etc. El publicano golpeaba su pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, un pecador. Es interesante cuando leemos este versículo en la Biblia Reina Valera que dice, Dios, sé propicio. Y a veces nos preguntamos, ¿pero qué quiere decir esta palabrita? Porque estamos tal vez en un castellano un poco más antiguo y que necesita ser actualizado. Algunas otras versiones ponen, ten misericordia, ten compasión, pero no es que esté equivocada la otra traducción, pero sin embargo hay un matiz muy importante, porque cuando el publicano dice Dios es propicio, está pensando, está teniendo en mente el propiciatorio, porque de ahí viene la palabrita, propiciatorio, que era el lugar donde se derramaba la sangre. Y entonces aquel pecador que traía la sangre del cordero inocente, sin mancha, y la derramaba por sus pecados, Dios veía la sangre derramada por causa del pecado de aquel que la ofrecía. Dios dice en forma bien clara en su palabra que constituyó, que hizo que Jesús fuera la propiciación por nuestros pecados. Primera Juan capítulo 2 y versículo 2. Él es propiciación por nuestros pecados. También lo dice Romanos 3:25. Y cuando Dios mira, ya no ve nuestro pecado, sino que ve la sangre de Jesucristo que fue derramada por causa de nuestro pecado. Versículo 47, y este segundo punto es fundamental, porque dice aquí el versículo 47 que comenzó a dar voces hacia Jesús, comenzó a llamar a Jesús. Y este es importante porque cuando una persona se da cuenta de su necesidad espiritual, debe establecer la búsqueda correcta, buscar en forma correcta. ¿Cuánta gente busca, pero no de forma correcta? Por eso hay tantas religiones, por eso hay tantas filosofías humanas, por eso hay tantas prácticas extrañas, y aún en personas que dicen creer en Dios, sin embargo, se montan unas historias tan raras que hasta sorprende. Hace pocos días escuchábamos una historia de una persona que decía creer en Dios, que nosotros decíamos, pero ¿cómo es posible que diga creer en Dios y sin embargo esté creyendo en semejante cosa? Una historia que realmente era sorprendente. Sin embargo, la actitud de Bartimeo nos dice algo importante. Es como cuando algunos de los seguidores de Jesús comenzaron a dejarle y Jesús dijo, si queréis iros vosotros, pero la respuesta fue, Señor, ¿a quién iremos? ¿O qué buscaremos? ¿A dónde nos refugiaremos? ¿Qué vamos a aceptar? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Salmo 34:4, busqué al Señor y Él me oyó. Amós 5:4, buscadme y viviréis. Pero sin embargo, Nicodemo, a pesar de tener toda esta actitud, se encuentra con un problema. Versículo 48, muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Siempre habrá oposición, siempre habrá un obstáculo, siempre habrá una dificultad, siempre habrá un problema. Ahora, ¿quiénes son los que se oponen? A veces son personas, a veces somos nosotros mismos, a veces nuestra manera de ver las cosas, a veces es la falta de no querer un compromiso, a veces la falta de no querer comprometernos con algo. Pero de todas maneras, lo que es importante es cuando buscamos realmente al Señor. Dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hoy era el día de salvación para Bartimeo. Versículo 51, cuando Jesús se vuelve y le dice, Bartimeo, ¿qué quieres que haga? ¿Sabía el Señor lo que quería Bartimeo? Por supuesto que sí. Él conoce nuestros corazones, Él sabe nuestras necesidades, Él sabe nuestros problemas, Él sabe qué es o de qué cosas tenemos necesidad. Pero quería oírlo de la boca de Bartimeo.
¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres, Bartimeo? ¿Una casa nueva? ¿Ropas delicadas, nuevas? ¿Que puedas ir y comer todo lo que quieras? ¿Quieres tener una vida tranquila, regalada? Que las personas que están a tu alrededor te digan, uy, mira, ahí está Bartimeo. No. Hay que tener prioridades y Bartimeo estableció realmente la prioridad de lo que él consideraba importante, que recobre la vista. Para él era lo más importante, no había ninguna otra cosa. O sea que cualquier otra cosa que pudiera haber pedido no tenía ningún valor, puesto que aquello era de lo cual él necesitaba. Y entonces dice el Señor, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Seguramente seguía a Jesús cantando aquel himno muy antiguo, Jesús es la luz del mundo, dice, ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer, yo sigo fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Y vamos ahora al otro pasaje. Ya se nos ha ido bastante del tiempo, pero seguro que podemos mirar el otro pasaje. En este caso iremos a Mateo capítulo 20. Y en este caso no vamos a mirar todo el pasaje, vamos a mirar solamente un versículo. Capítulo 20 de Mateo y versículo 30. Dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Bueno, es lo que decíamos al principio, no vamos a discutir si era uno o dos ciegos, si era solo Bartimeo, si era otro caso. Bueno, vamos a centrarnos en las palabras que tenemos al principio. Dos palabras muy significativas y las tenemos en el versículo 30. Señor, Hijo de David. Adón ben David. A pesar de la riqueza del idioma castellano, sin embargo, en algunos casos queda un poquito cojo y no aclara específicamente la diferencia entre una cosa y otra. Aquellos que miráis películas americanas, sonará muy corriente aquellas palabras del soldado que dice al sargento, Señor, sí, Señor. Lo habréis oído más de una vez, ¿verdad? O, por ejemplo, el niño que dice a su padre, Señor, y esta expresión, aclaro, no está reñida con el cariño que un padre tiene a su hijo o que su hijo tiene a su padre, sino que es la enseñanza de respeto que debe haber hacia los mayores. Y es muy corriente, muy común que se le diga Señor a una persona mayor o el hijo al padre en ciertas oportunidades y en ciertos aspectos de su relación. Y es el respeto que muchas veces y que lamentablemente entre nosotros falta bastante. Yo podría contar la historia acerca de lo que es el respeto para los mayores en mi diario vivir o mi diario andar, de lo que veo y de lo que tal vez en alguna medida puedo experimentar. Así que cuando llegamos ahí a Estados Unidos, nuestra hija Jacqueline, que era pequeña, aprendió y entonces contestaba respetuosamente, sí señor, no señor. Pero resulta que nosotros teníamos un ministerio entre hispanos, puertorriqueños. Estábamos con ellos bastante tiempo y yo les decía, no se debe decir Señor. Señor es uno solamente y es el Señor Jesucristo. Solamente Él es el que es digno al que se le pueda llamar Señor. No debes decir Señor a otra persona, solamente uno es aquel que debemos decirle Señor. Así que un día tuvimos una visita en nuestra casa y vino un señor, otra persona, un misionero, y estábamos ahí hablando y por supuesto entró esa conversación entre un mayor y un niño, eso de cómo te va a poner en la escuela, cómo esto, que lo otro. Y Jacqueline contestaba sí señor, decía el visitante, le corregía, o no señor, le corregía la visita. Y entonces nuestra hija, un poco desconcertada, se volvió hacia Nora y le dice, mami, ¿por qué este señor insiste en que yo le llame Dios? Porque había captado de que Señor era uno solo y ese era el Señor.
Aquí tenemos en este versículo, precisamente, en nuestras Biblias en castellano es Señor y nada más, pero sin embargo tiene unas implicaciones muy importantes. Los traductores de la Biblia Septuaginta del hebreo se encontraron con que aquí en este versículo había una palabra muy significativa y pusieron, en lugar de esa palabra en hebreo, pusieron Kyrios en griego. Ahora, Kyrios es una palabra que se aplica a alguien que tiene autoridad, a alguien que tiene poder, a un rey, a un emperador o aún a los dioses paganos. Pero ¿cuál era la palabra que encontraron en el original, en este versículo específicamente? La palabra que encontraron era Adonai. Ahora, ¿por qué encontraron Adonai? ¿Y de dónde viene la palabra Adonai? Eso nos lleva a Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés estaba listo para comenzar a presentarse delante de Faraón, delante del pueblo de Israel, esclavo en Egipto. Y cuando le dijo, un poco cohibido por la tremenda tarea que tenía por delante, le dijo: cuando me pregunte quién me envía, ¿qué digo? ¿Qué nombre? Porque todos los dioses tenían nombre, todos estaban identificados con algo, con el dios la mosca, el dios el sol, el dios lo que sea, para los egipcios. Ahora, ¿qué digo? ¿Qué nombre? Y Dios le dijo: yo soy. Tú dile: yo soy, me envía. Yo soy el que soy. Y tenemos entonces lo que se llama, lo que nosotros conocemos como tetragramatón, que son 4 consonantes, H, W, H, Y. Eso es el yo soy. Ahora, es impronunciable. Y el pueblo judío no pronuncia jamás, ni pronunció, ni pronuncia ahora, ni pronunciará. No pronuncia el nombre de Dios. En su lugar dice Hashem, el nombre. O más comúnmente dice Adonai, mi Señor. Eso es lo que significa, Señor mío. Adon, ay, Señor mío. Por eso, por ejemplo, en las Biblias de las Américas ha traducido y dice, en lugar de Jehová, dice Señor, porque esa es la práctica común para identificar el nombre de Dios. Así que en este caso especial, los ciegos dijeron Adonainu, Señor nuestro, de Adonai, Señor mío. Ahora, ¿qué implicaciones tenía aquel grito, aquel clamor de los ciegos y por qué estaban usando ese nombre? ¿Por qué específicamente estaban usando Adonai o Adonai o Adonainu para dirigirse al Señor? Al decir Adonai miren qué implicación tiene, que realmente es importante. Al decir Adonai estaban atribuyendo al Señor Jesucristo todos, absolutamente todos los atributos de la deidad. Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, soberanía, eternidad, justicia, santidad, misericordia. En otras palabras, en resumen, era una afirmación, era una declaración de que aquel a quienes se estaban dirigiendo era Dios, la deidad de Cristo. Con toda razón Jesús lo dijo más adelante: yo y el Padre uno somos. Y cuando Felipe le preguntó: muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué le dijo Jesús? El que me ha visto al Padre. ¿Y por qué decían los ciegos de esa manera? Porque sabían, el salmista lo había escrito de esta manera: Adonai abre los ojos de los ciegos. Por esa razón decían Adonai, Adonai, Adonainu. Cuando el Señor Jesucristo estaba leyendo Isaías 42:7, lo tenemos en Lucas capítulo 4, versículo 18, Isaías capítulo 61, 1 y 2, y lo leía en Lucas capítulo 4, 18, dice: el Espíritu de Adonai está sobre mí y me ha ungido para dar vista a los ciegos. Ahora, es interesante esto. Si hubiera sido un fariseo, un saduceo, un escriba el que llamara a Jesús Adonai, no nos hubiera sorprendido. Pero un ciego, mal vestido, mal comido, ropas andrajosas,
tal vez con una barba descuidada, larga, viviendo de la misericordia, de la gracia de aquellos que pasaban por la puerta. ¿Cómo era posible que este ciego llamara a Jesús Adonai? ¿Quién le había enseñado? ¿Quién le había dicho que aquel que iba por el camino era Dios? Lo veremos al final. Ahora vamos a ver la segunda palabra. Ben David o hijo de David. Esto fue lo que dijeron también los ciegos. Hijo de David. Esta expresión aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, la mayor parte en Mateo. Hay que tener en cuenta que Mateo fue escrita para los judíos, así que no es de extrañar que hijo de David se encuentre en la mayor parte precisamente en el Evangelio de Mateo. Lo encontramos en la genealogía, en la mujer sirio-fenicia que se acercó al Señor, en estos ciegos, en la entrada triunfal. Ahora, es interesante que los traductores colocaron esta expresión sin el artículo, Ben David, hijo de David. Nosotros tenemos el de intercalado en el medio porque es la construcción correcta, pero de todas maneras en hebreo es Ben David, hijo de David. Ahora, ¿por qué hijo de David? ¿A qué se refería? ¿De qué estábamos hablando? Para eso tenemos que ir a 2 Samuel capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7, y prácticamente voy a leer algunos versículos salteados, pero de todas maneras, para resumir un poquito la situación, el rey David dice el versículo 1 que habitaba en su casa, el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos, la cosa estaba tranquila, en otras palabras. Y en ese momento David comenzó a mirar el lugar donde estaba el arca, una tienda que se había levantado para guardar el arca del Señor, y a su vez, por otro lado, su palacio recién construido con todo el lujo y el esplendor que un rey merecía. Y entonces dice, ¿cómo es posible que el arca de Dios esté en ese lugar mientras yo tengo este lugar tan hermoso, tan bonito, con tanto esplendor? Y entonces sintió en su corazón el deseo de edificar una casa para el Señor. Pero luego Dios le contesta a través del profeta Natán. Y el versículo 6 dice Dios, tú me has de edificar casa a mi nombre. Versículo 6 versículo 7 dice, el 5, tú me has de edificar casa en que yo more. Luego Dios le dice, yo nunca he pedido que me edifiquéis una casa. De todas maneras, lo que viene a continuación es sorprendente porque Dios le da una promesa que tal vez David en ese momento no la entendió, ni tampoco también la entendió Salomón, su hijo, más tarde. Pero el asunto es que le dio una promesa de trascendencia eterna y que toca precisamente al tema que estamos mirando. El versículo 10 dice que fijará lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar. O sea, es una confirmación de la promesa que había dado a Abraham de que aquella era la tierra de Israel, absolutamente de nadie más, la tierra de Israel. Dios vuelve a afirmar la escritura, por así decirlo, de que aquella era la tierra en la cual habitaría el pueblo. Pero luego dice el versículo 11, sobre todo la última parte, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Eso sorprende un poquito porque que Dios le diga a David, tú tienes ya una casa. ¿Cómo es posible que Dios te diga que Él te va a hacer una casa? ¿Qué tipo de casa? Pero aquí entramos a examinar lo que realmente dice. No se trata de una casa física, se trata de algo más profundo, algo con una trascendencia completamente distinta. Dice el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reina. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí tenemos 4 aspectos en cuanto a esta promesa. Una casa, y cuando hablamos de una casa, en este caso específico es una descendencia, un linaje, una familia. Hemos oído muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de los reyes, la casa de Orange, la casa de Grimaldi, la casa de los Borbones, en fin, habla del linaje real. Y Dios dice, levantaré para ti
una casa, un linaje. En segundo lugar, habla de un trono, y eso es autoridad, es gobierno. Un reino, una esfera de gobierno, una zona de gobierno. Y luego un carácter muy especial, y dice que será eterno, perpetuo, para siempre. Es interesante que Dios dice esto de una forma muy específica para David en este caso. Ahora, yo no sé qué habrá pasado por la mente de David mientras recibía aquello que Dios le estaba entregando, pero de todas maneras yo creo que ni él ni Salomón entendieron a qué se refería específicamente, aunque luego Salomón levantó el templo, tuvo un tremendo esplendor y su reino se extendió como nunca antes se había extendido. Pero sin embargo, luego, inmediatamente después, su propio hijo divide el reino. Y ahí tenemos a Israel con 10 tribus por el norte y a Judá con 2 tribus por el sur. Luego, un rey más malo que otro, sucediendo uno a los distintos reyes, completamente dividido, completamente separado, completamente ajeno a la obediencia en la palabra de Dios. No se podía hablar de ninguna manera de un reino eterno, por supuesto que no. Y luego llevados las 10 tribus al cautiverio, desapareciendo completamente en la historia. Y luego las otras 2 tribus también, Judá y Benjamín, también llevados en cautiverio. Pero sin embargo, aquí va precisamente la parte importante en cuanto a lo que es la promesa de Dios. Porque esta promesa sentó una base, y esa base luego fue confirmada por los profetas. Y esta esperanza, o mejor dicho, esto se transformó en una esperanza para el pueblo de Israel, la esperanza de un esperado Mesías. En Isaías capítulo 9, vamos a mirar, aquellos que pueden buscarlo rápidamente, pero de todas maneras, si no lo buscáis rápidamente, igual yo lo leeré. Capítulo 9 de Isaías dice de esta manera. Isaías, perdón. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Voy salteando. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Los profetas que estaban escribiendo estas palabras estaban pensando en una realidad de la situación en la que estaban. Estaban escribiendo proféticamente para una situación especial en que se encontraba el pueblo. Pero sin embargo, no sabían de que esto tendría una tremenda aplicación en aquel que un día haría su entrada en el mundo. Luego tenemos en el capítulo 11 y versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David. Y aquí dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Un vástago retoñará de sus raíces. Ahora, ¿a qué se refería? ¿De qué estaba hablando? Vamos a mirar en Mateo, y ahora vamos a mirar el versículo Mateo 2:23. Mateo 2:23, para ir conectando precisamente el hecho de que Jesús es el hijo de David. En ese sentido estamos. Se levantará un retoño. Ahora dice el versículo 23 del capítulo 2. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Cuando leemos este versículo nos quedamos un poquito desconcertados tal vez, porque pensamos, bueno, será llamado Nazareno porque es de Nazaret. Y eso fue lo que dijeron los profetas. Ahora, ¿dónde está la profecía que habla de este versículo? En ninguna parte.
¿Dónde está la palabra Nazaret en el Antiguo Testamento por boca de los profetas? En ninguna parte, porque Nazaret no existía en el Antiguo Testamento. No podían inventarse la palabra. Pero vamos a leerlo a este mismo versículo intercalando dos palabras en hebreo, porque es precisamente a lo que está la explicación. Ahora hay que entender una cosa también, y es que cuando se lee en hebreo hay cierto juego de palabras que usan las raíces de la misma palabra. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazrat, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nezer. Ahora, ¿qué es Nezer? Nezer en hebreo es retoño. Miren la similitud. Ahora, no está diciendo que por ser de Nazaret, él iba a ser nazareno en el sentido de habitante de Nazaret, sino que era un Nezer. Un Nezer era un retoño. En otras palabras, lo que está diciendo es que Jesús está cumpliendo lo que habíamos leído de él en Isaías capítulo 11 y versículo 1, que nacería del tronco de Isaí un Nezer. Y cuando llegó a Nazaret, Nazrat llegó a ser un Nezer, es decir, el retoño que Dios había anunciado en Isaías capítulo 11 y versículo 1. Es interesante que Nezer es un brote que sale de la tierra aparentemente independiente del tronco, pero que sin embargo por debajo de la tierra está unida a la raíz. La promesa entonces de la casa, el reino, el trono que David y que sería establecido para siempre, se cumple en el Señor Jesucristo, se cumple en él 100%. Él llegó a ser precisamente aquel que había sido anunciado por los profetas antiguamente y que sería el que establecería el reino de los cielos, lo cual duraría para siempre. Los fariseos, por supuesto, no entendían de qué se trataba, por eso querían hacer callar a Bartimeo y a los ciegos de cualquier manera, porque estaban en contra de aceptar que Jesús era Dios y de que era el Mesías anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Él era el Mesías que con tanto anhelo esperaba el pueblo de Israel. Él era el Mesías, el hijo de David, que iría precisamente a cumplir con lo que era su llamamiento. Dios le había hecho Mesías, ungido. Eso es lo que significa Mesías, ungido. Es lo que significa también Cristo en griego. Ungido. ¿Ungido para qué? Ungido para precisamente cumplir con el soberano propósito de dar su vida por cada uno de nosotros. Separado por Dios, preparado para la eternidad, para fundar un reino que duraría para siempre. Y nosotros somos los ciudadanos del reino que Dios ha establecido. Jesús es el Mesías, Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Él es aquel que fue llamado, establecido, separado desde la eternidad para que llegara a ser precisamente Rey y Señor de cada uno de nosotros. Qué tremenda implicación y qué tremendo mensaje hay simplemente en este llamamiento de los ciegos al Señor. Tú eres Dios, tú eres el Mesías, tú eres Dios y tú eres el escogido por Dios para dar tu vida, para salvarnos. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. A mí me impresiona el hecho de pensar cómo hubo esa reacción, esa respuesta por parte de aquellos. Y otra vez la pregunta, ¿cómo podían saber aquellos pobres desgraciados, por así decirlo? ¿Cómo podían saber aquello? Cuando Jesús estaba con los discípulos en Galilea, le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, Elías, a los profetas, etcétera, etcétera. ¿Y vosotros quién decís que sois? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Tú eres Adonai, el Hijo del Dios viviente. Ben David. ¿Y di qué le dijo Jesús? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo creo que cuando hay un corazón que se abre para buscar a Dios, Dios le revela a quién buscar, al Señor Jesucristo.
Y eso fue lo que sucedió con aquellos ciegos. El mundo no busca al Señor, el mundo no busca al Señor, pero aquellos que le buscan de corazón, Él se abre para revelarle que solamente hay un Dios y que solamente hay un Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.